Bienvenido a Edgar Allan TV. Trabajamos arduamente para que estas historias sean de tu agrado. Lanzaremos un vídeo los días martes y viernes. Si te gusta nuestro canal, te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad, suscribiéndote a nuestro canal. Y si deseas contarnos alguna historia de crimen o misterio, para que aparezca en el canal, puedes enviarla a nuestro correo electrónico edgaralantv@gmail.com. Tu nombre se mencionará en los créditos. Aseguramos que será una experiencia interesante. La mujer que habló con los muertos. ¿Podemos leer el pensamiento y comunicarnos con los muertos? Esta es la historia de una médium contra la cual no pudieron nada los incrédulos. Cuando el City zarpó del puerto de Boston el 9 de noviembre de 1889, figuraba entre los pasajeros de ese antiguo transatlántico una señora alta y simpática que viajaba con sus dos jóvenes hijas. Leonora Piper era una sencilla mujer de la Nueva Inglaterra, casada con un dependiente de comercio de Boston. No había hecho mayores estudios, sin embargo, estaba destinada a ofrecer al mundo uno de los misterios más profundos de la investigación psíquica. Durante la travesía marítima, que fue penosa, la señora de Piper se arrepintió más de una vez de haber aceptado la invitación que la llevaba a Inglaterra para que expertos científicos estudiasen de cerca algunos de sus increíbles fenómenos. Sabía que esto iba a ser una repetición de los últimos 4 años. Desconfianza, minuciosas investigaciones, detectives privados que le seguían los pasos, gente hablando de su presencia y el recelo de todo el mundo. Tal había sido su suerte, que desde los comienzos de 1885 atrajo por primera vez la atención del profesor William James, un gran psicólogo de la Universidad de Harvard. Aquejada por ese entonces de frecuentes dolores, la señora de Piper fue a consultar poco después del nacimiento de su primogénito, a cierto vidente de Boston, famoso por sus diagnósticos. Hallábase escuchando al vidente cuando ella misma cayó de pronto en trance. Varias veces después aconteció lo mismo, estando en compañía de sus amistades, las cuales notaron que la señora de Piper podía contestar con exactitud preguntas acerca de amigos que habían muerto. Enterado del caso por algunos miembros de su familia, William James se propuso investigar por sí mismo el asunto. Unas cuantas sesiones con la señora de Piper bastaron para persuadirlo de que aquello no era simple charlatanería. Por ejemplo, a la suegra de James se le había extraviado una libreta de banco. Le preguntó a la señora de Piper dónde podría estar, y la médium lo dijo con tal precisión que al volver a casa la encontraron inmediatamente. En otra ocasión, la señora de Piper le dijo a William James que su tía Kate, residente en Nueva York, había fallecido en las primeras horas de la madrugada. Al regresar a casa, William encontró un telegrama de un familiar suyo que le informaba que su tía murió minutos después de la medianoche. Con todo, aún cabía sospechar que la médium se hubiese ingeniado para documentarse acerca de la familia de William James. Este llevó entonces a un colega suyo, un catedrático de la Universidad de Oxford que estaba de visita, a una sesión, después que la señora de Piper había caído ya en trance. Dijo esta al catedrático de Oxford cómo se llamaban sus padres, de qué enfermedad había muerto el padre, y le dio además otros varios pormenores, todos exactos, acerca de su propia persona. Al cabo de varias sesiones, William James consignó por escrito esta opinión: "Creo ahora que la señora de Piper posee facultades no explicadas hasta hoy". Cuando este informe llegó a conocimiento de la Sociedad Británica de Estudios Psíquicos, no faltaron quienes enarcaran las cejas, ni quienes comentasen que parecía mentira que un hombre del talento de William James se hubiera dejado embaucar con tanta facilidad. El caso pedía, a no dudarlo, un investigador experimentado, y la Sociedad Británica de Estudios Psíquicos contaba afortunadamente con esa persona, el doctor Richard Hodgson, brillante graduado de la Universidad de Cambridge, que vivía empeñado en desenmascarar presuntos prodigios psíquicos. A poco de llegar a Boston, el Dr. Hodgson asistió a una sesión de la señora de Piper, en la cual lo presentó William James, con el falso apodo de señor Smith. Acto seguido, la señora de Piper dijo al pretendido Smith cuál era su verdadero nombre, y agregó que 5 miembros de su familia vivían aún y que el padre y un hermano menor habían fallecido. Mencionó luego que Fred, un primo con quien Hodgson estuvo en el colegio en Australia, era muy ágil saltador.
Todo esto sirvió solo para convencer a Hodgson de que la señora de Piper era bastante más lista de lo que él había supuesto. Procedió en consecuencia a contratar detectives que siguieran los pasos tanto a la señora de Piper como a su marido y averiguaran si los esposos, por sí mismos o valiéndose de terceros, investigaban subrepticiamente hechos relacionados con personas de quienes presumían que iban a concurrir a las sesiones. Cuidó asimismo de hacer que asistiesen a estos individuos llegados de poblaciones distantes, sin amigos ni conocidos en Boston ni en ningún otro lugar de la Nueva Inglaterra. A tales forasteros se les conducía a la sala de la sesión cuando la señora de Piper estaba ya en trance y debían retirarse antes que el trance concluyera. 2 años de incesante investigación en los que no descubrió fraude alguno dejaron al Dr. Hodgson casi dispuesto a reconocer que la señora de Piper poseía, después de todo, alguna facultad supranormal, mas faltaba todavía una última prueba. Quería el Dr. Hodgson llevar a la señora de Piper a un país extranjero donde no tuviese parientes, ni amigos, ni conocidos, y ver entonces de cuánto era capaz. Cuando le comunicaron este proyecto, la señora de Piper consideró, y así lo dijo a sus amigos, que debía aceptar la invitación y trasladarse a Inglaterra para, según sus palabras, demostrar que era una persona honrada. Desde el preciso instante en que desembarcó en Liverpool, los miembros de la Sociedad Británica de Estudios Psíquicos se turnaron para vigilarla de continuo y cerciorarse de que no estaba en comunicación con ningún posible auxiliar. Fue a pasar unos días en casa del profesor Oliver Lodge, quien en un futuro se le daría el título de Sir, debido a sus trabajos científicos. La esposa del profesor Lodge contrató un nuevo grupo de sirvientes, ninguno de los cuales sabía absolutamente nada de Lodge ni de sus amistades. El profesor guardó bajo llave la Biblia familiar y los álbumes de retratos de la familia. Por su parte, la señora de Piper llegó hasta consentir que el profesor Lodge registrase su equipaje en busca de material sobre personajes ingleses contemporáneos o cualquier dato de esa índole. Nada semejante contenía el equipaje. Una vez en trance, la señora de Piper quedaba, al parecer, poseída por un supuesto espíritu guía que decía ser el del doctor Finuit, un difunto médico francés que residió en Metz. En boca de la medium, la voz de Finuit era reciamente varonil y tenía acento francés un tanto teatral. Los censores hicieron notar prontamente que era curioso que el vocabulario del pretendido médico francés no pasara del que adquirió la señora de Piper en sus días de colegiala, y señalaron como circunstancia no menos curiosa su desconocimiento de los nombres más usuales de la farmacéutica francesa. Los trances en sí mismos eran, sin embargo, muy reales. Durante uno, William James practicó en la muñeca izquierda de la medium una ligera incisión que ella no sintió y de la que no brotó sangre. Mas apenas cesó el trance, la herida empezó a sangrar abundantemente y dejó a la señora de Piper una leve cicatriz. Después de 3 meses de investigaciones, los miembros de la Sociedad Británica de Estudios Psíquicos hubieron de convenir, bien a su pesar, en que el caso de la señora de Piper no podía descartarse como una simple charlatanería. Algunos de los miembros empezaban a temer que el solo fenómeno de adivinación del pensamiento no bastaba para explicar las manifestaciones de las que habían sido testigos, porque una cosa es que un médium nos hable de sucesos que nos ocurrieron hace años. Al fin y al cabo, tales sucesos constituyen parte de nuestra memoria, y bien puede darse el caso de que la persona que nos habla de ellos los esté leyendo allí, por más que el hacerlo implique facultades fabulosas de parte suya. Pero, ¿cómo explicarse que nos diga con toda exactitud lo que están haciendo en ese momento personas que se hallan en una ciudad lejana? ¿La sola adivinación del pensamiento puede explicar esto? En las 88 sesiones de su primera visita a Inglaterra, la señora de Piper reveló a los allí presentes centenares de hechos cuya veracidad se comprobó después en todos sus pormenores. El profesor Lodge compiló una relación cuidadosamente cotejada de 41 casos en que la señora de Piper había revelado acerca de personas presentes en la sesión o acerca de miembros de la familia de esas personas, ciertos hechos de los cuales no tenían ellas mismas conocimiento en esos instantes. La señora de Piper regresó a Boston a principios de 1890.
precedida por la fama de sus increíbles éxitos en Inglaterra. Aunque hubiera podido cobrar cuantiosas sumas por la asistencia a sus sesiones, se contentó con los módicos estipendios que le asignaron los investigadores. Años más tarde, George Pellew, joven escritor y abogado vecino de Leonora que había asistido a una sesión, murió en 1892 a consecuencia de una caída. Poco después de esto, en una sesión en la cual se hallaban el Dr. Hodgson y un amigo del difunto Pellew, Finuit, hablando desde la voz de Leonora Piper, manifestó de pronto que el fallecido escritor estaba presente y quería hablar. Vino enseguida una serie de relatos pormenorizados acerca de Pellew, sus amigos y diversos incidentes. La familia del difunto declaró que todo lo dicho en esos relatos era exacto. George Pellew pasó finalmente a ser otro espíritu guía de la señora de Piper. Más de 30 amigos o parientes de Pellew asistieron a las sesiones celebradas en años posteriores. Pellew, hablando desde la voz de la señora de Piper, reconoció a todas las personas con quienes tuvo trato en el mundo, pero no dio muestras de conocer a las otras 100 llevadas allí por el Dr. Hodgson, con el deliberado propósito de hacer que el espíritu se equivocara. No solamente reconocía el supuesto Pellew a los que fueron sus parientes o amigos, sino que recordaba las opiniones, la ocupación y los hábitos de cada quien. Cierta vez tradujo una frase en griego compuesta allí mismo por uno de ellos. La señora de Piper desconocía el griego, pero George Pellew sí era versado en ese idioma. En otra ocasión, indicó con toda exactitud lo que estaba haciendo en esos momentos su padre, quien residía en otra ciudad. Las sesiones de Pellew convencieron a muchos investigadores de que por fin alguien había logrado comunicarse con los difuntos. Otros, más escépticos, observaron que aun cuando lo ocurrido en esas sesiones indicaba que la señora de Piper pudiera poseer, en grado casi increíble, facultades telepáticas, esto no autorizaba a suponer que estuviese en comunicación con los espíritus de los muertos. Hacían notar que, al fin y al cabo, toda comunicación recibida en esas sesiones versaba sobre hechos de los cuales tenían conocimiento una o varias personas vivas. No parecía más probable que una mujer tan extraordinaria como Leonora Piper fuese capaz de reunir los detalles necesarios atisbando telepáticamente el pensamiento de los que habían conocido a George Pellew. Mas, ¿qué opinaba de todo esto la propia persona origen y centro de la controversia? Solía la señora de Piper decir: «Cuando estoy en trance, no me doy cuenta de nada. No tengo teoría alguna para explicar las cosas que, según me dicen, suceden entonces». En 1898, al volver la señora de Piper de su segunda visita a Inglaterra, apareció en escena en los Estados Unidos un nuevo incrédulo. Con la ayuda secreta del Dr. Hodgson, asistió de incógnito a 17 sesiones. Procedió con la cautela más extraordinaria a fin de estar seguro de que la señora de Piper no sabría quién era. Iba en coche cerrado, del cual no bajaba sin haberse puesto un antifaz. Entraba de puntillas en la sala y, tomando asiento a espaldas de la señora de Piper, permanecía sin decir palabra. A pesar de eso, la señora de Piper dijo a su misterioso visitante cómo se llamaban él y su padre, y le dio un sinnúmero de pormenores acerca de su propia vida y la de su familia. Por primera vez en los muchos años que llevaba desenmascarando a charlatanes, el visitante, James Hyslop, catedrático de la Universidad de Columbia, quedó asombrado y confuso. Ante lo evidente, el sabio hubo de convenir en que la señora de Piper lograba resultados inexplicables. Al final, concluyó por declarar que creía haber hablado con el espíritu de su padre. En 1901, la señora de Piper anunció que no habría más sesiones. Por espacio de 15 años, se había prestado a cuantas pruebas quisieron someterla y estaba ya cansada. Con respecto a sus comunicaciones con los espíritus de los difuntos, declaró: «De todo cuanto me cuentan que he dicho en mis trances, no hay nada que no pudiera haberse hallado latente en mi propio pensamiento, o en el de alguna persona que asistía a la sesión, o en el de otra persona viviente que estuviese en cualquier parte del mundo. Me inclino mucho a ver en la telepatía la explicación más plausible del enigma». El Dr. Hodgson, cuyo viaje a los Estados Unidos obedeció al propósito de demostrar que las sesiones de la señora de Piper eran un producto de la charlatanería,
se vio ahora en el difícil caso de instar a la supuesta farsante a que no suspendiese las sesiones, pues tanto él como los otros investigadores estaban ya convencidos de que ella había logrado comunicarse con los difuntos. La señora continuó las sesiones hasta el 31 de julio de 1911, fecha en que los tan llamados espíritus guías anunciaron que debía suspenderlas a causa de lo delicado de su salud. Para ese entonces, la Sociedad Británica de Estudios Psíquicos había asegurado a la señora de Piper, ya viuda desde el año 1904, una corta renta. En 1924 dio su última serie de sesiones especiales. Había sido médium por más de 40 años y las actas de sus sesiones pasaban de las 3.000 páginas. En la investigación de su caso, la más prolongada en la historia de la metapsíquica, se gastaron más de $150,000. Los impugnadores están siempre prontos a recordar que buen número de científicos e intelectuales se han dejado sorprender por la astucia de fingidos espiritistas. Entre algunos casos está Ada B., acerca de la cual rindió el ya nombrado profesor Hyslop más de un informe científico. Fue desenmascarada por un simple aficionado a la prestidigitación. También podemos hablar de cuando Sir Arthur Conan Doyle se hincó de rodillas y besó la mano de una aparición que creyó era la de su difunta madre. Mas una semana después, llevaban ante un juez de policía a la tal aparición maternal, unos cuantos metros de estopilla de algodón impregnada de pintura fosforescente. Por otro lado, está cuando a Thomas Edison lo estuvo engañando una vidente que pretendía leer el pensamiento y cuyas hábiles artimañas puso en evidencia más adelante un novelista de Nueva York. Al final del día, Leonora Piper es la única médium de fama a quien no han podido tachar nunca de charlatanería. Leonora pasó su vejez con una de sus hijas en un apacible barrio de la ciudad de Boston. Solo contados vecinos estaban al tanto de que la anciana de plateados cabellos y mirada todavía juvenil, quien salía una que otra vez a dar un paseo en compañía de la enfermera o de la hija, era la misma modesta madre de familia que convenció a los principales científicos de dos naciones de que, después de esta, ciertamente nos aguarda una siguiente vida. Si te gusta nuestro canal, te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad, suscribiéndote a nuestro canal. Y si deseas contarnos alguna historia de crimen o misterio, para que aparezca en el canal, puedes enviarla a nuestro correo electrónico edgaralantv@gmail.com. Tu nombre se mencionará en los créditos. Aseguramos que será una experiencia interesante.